Bruno Leni, Sí, sí. encantado de tenerte por aquí. Eres un caso particular porque normalmente traigo aquí a nuestro sofá rojo a gente pues, conocida del mundo del emprendimiento y gente pues, bueno, que tiene una cierta relevancia por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y porque es conocida en el ecosistema valenciano, ¿no? Sin embargo, a ti no te conoce nadie, Digamos, eres una persona totalmente anónima y creo que va a seguir siendo así en esta zona porque además acabas de llegar y te vuelves a ir. ¿Por qué estás aquí? Porque te conocí en un meetup en Valencia hace unos días y me llamó mucho la atención que me decías que acababas de llegar y hacía 2 días que estabas en Valencia, habías venido de Japón y que tu idea era pegar una vuelta y que te ibas a volver a ir. Entonces estuvimos comentando sobre tu filosofía de vida y esto lo enlazo al por qué estás, ¿no? El concepto de los nomad, si se puede vivir del conocimiento de uno viajando alrededor de todo el mundo, si esto es viable o no. Esa sería mi primera pregunta. ¿Es viable ser un nómada? Yo creería que sí. El tema, yo lo veo más por un tema de que uno debe tener que ser capaz de generar recursos como para ir moviéndose, ya sea o contactos o digamos, cuidar tus clientes, digamos, si uno es capaz de trabajar online. Pero lo más difícil de que creo que es de ese estilo de vida es no generar raíces tan profundas o ser capaz de movilizarse con eso. Porque hay una fantasía que yo veo en lo que es la sociedad o cómo está hecho el sistema hoy, que todas esas cosas te atan un poquito, ya sea cosas tan chicas como el contrato de 2 años en un celular, que uno después dice, le tengo que cancelar y hacer pagos, o mismo los departamentos o cosas así, y después también, bueno, el tema de los sentimientos. Si uno es capaz de salirse de toda esa base, sí. El tema es que la gente después pone excusas y se arma excusas a sí misma para no poder viajar. Por ejemplo, yo hace poco leí justo una frase que decía algo simple como: yo siempre como envidié y me pregunto por qué los pájaros teniendo alas siempre están en el mismo lugar. Y después me di cuenta que yo soy igual, una cosa así. Una persona que todos tenemos la capacidad de movernos. El tema es que en la sociedad de hoy te intentan involucrar en un montón de cosas que te van a ir atando con la idea de que cada año vas a poder subir un poco de rango en tu trabajo si uno se queda ahí, o que comprate esto, pagalo en cuotas, un montón de elementos que te van a ir atando más allá de lo sentimental, que hacen que sea muy difícil poder decir, bueno, voy a ir de un lado al otro, voy a ir viviendo esa experiencia. Y mucha gente a veces me dice, no, yo envidio tu forma de vida. Pero lo que no se dan cuenta es que, digamos, hay que ser capaz de soltar un montón de cosas, porque si no, volar con 5 kilos en los pies no se puede. Sí, es un cambio totalmente de planteamiento y de modo de vida. Pero por poner un poco en contexto tu historia, tú eres argentino, estudiaste en Mendoza, diseño, ¿no? Diseño industrial. ¿Y qué pasó, cómo fue ese desarrollo de tu vida y por qué decidiste empezar a dar saltos de un sitio para otro? ¿Cómo acabaste en Japón? ¿Y qué esperas un poco de todo este recorrido? Y más que todo, en verdad, es toda una cosa que yo le iba aprendiendo, no es que me lo propuse, sino que como que la vida me fue generando, como casi como bola de nieve, armando las cosas. Pero sí, en un principio, la primera vez que yo salí de Argentina con la idea de trabajar fue cuando viajé a Londres, sin la idea de lo que iba a pasar, sino que justo se me dio una oportunidad. Mi hermano mayor, que lleva una vida similar a la mía, trabajaba en Londres, pero consiguió otro trabajo en Suiza, pero ya había pagado, por una cuestión de cómo funcionan allá las inmobiliarias, 1 año entero de renta, de alquiler. Entonces había un departamento vacío casi 9 meses, que no solamente era muy conveniente. Y como nosotros tenemos descendencia italiana y tenemos el pasaporte, no hace falta hacer ningún trámite. Entonces yo justo estaba terminando la universidad, tenía que preparar la tesis y por suerte, como la universidad es pública, yo pude hacer un hiatus y bueno, ir a probar. Así que trabajé, sí, me fui a Londres con la idea de, bueno, vamos a ver, qué sé yo. Mi papá también nos acompaña en esto, digamos, nos dicen, bueno, vayan a probar. Así que eso está bueno. Os motiva a que voléis, ¿no? Sí, porque ese es otro elemento que yo creo que es muy importante, al menos en mi forma de ver las cosas, que es que eso siempre es algo que nos han apoyado y no es que nos apoyen, digamos, solamente o si necesitamos económicamente, sino que saber que si uno falla, tiene a dónde volver. Eso es una cosa importante para mí, porque
digamos, en un momento de crisis, tener, digamos, un lugar donde volver a juntar fuerzas y salir es importante. Aunque sea un concepto, aunque hasta ahora no lo he utilizado, pero saber que existe es bueno. Y bueno, entonces voy. Y bueno, gracias a internet y todo este tipo de cosas, yo ya tenía un poco de experiencia, por lo tanto no empecé de cero. Pero bueno, yo me dedico más que todo a hacer animaciones y diseño, estudié diseño gráfico industrial. Y bueno, se me dio de ir a trabajar de forma freelance en proyectos cortos de 3 meses, 2 meses, y trabajé hace un tiempo. Y yo creo que desde ahí entonces me gustó mucho, y más también guiado un poco porque en la Argentina la situación económica, digamos, está un poco difícil. Yo quería tener un poco más de experiencias en la vida y bueno, me gustó tanto que después al volver me quedé siempre con esa, digamos, volví a la Argentina después de trabajar en Londres, estuve 3 años y bueno, juntando plata, porque eso es lo que te decía de los recursos. Hay que tener los recursos o generar un modo de volver trabajando como freelance, ¿no? Sí, trabajé como freelance de nuevo en lo mismo, digamos, en animación. Y llego a los 26 años y yo ya me veía que estaba en una situación donde o era ahora o nunca. Porque después uno no sabe, yo justo tenía una relación bastante larga y digo, qué sé yo, si voy o no voy, después me quedo acá, uno genera esas raíces que te decía, ya sean emocionales o lo que sea, y no sale. Entonces, en principio mi idea fue con esos ahorros, ¿qué puedo hacer? Y yo siempre, bueno, por un tema de que en el diseño, la cuna del diseño o de la animación es Japón o de los videojuegos, dije, bueno, me voy 6 meses a Japón. Y durante esos 6 meses pasó de todo, qué sé yo. ¿Pero te fuiste con billete de vuelta o te fuiste 6 meses para ver qué pasa? Ah, no, sí o sí, siempre en países serios uno tiene que ir con billete de vuelta, si no, no entras, digamos, porque allá tenés que ir con visado y qué sé yo. Entonces, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Y eso es algo que la gente me dice, ¿y no te da miedo viajar o hacer ese tipo de cosas? Y sí, el día antes de irme a Japón, como yo sabía que no sé si volvía, ese día la noche anterior sí, tuve mucho miedo. Pero eso yo creo que va un poco guiado. Claro, cuando estuviste en Londres era todo más controlado. Estaba sí, no hay nadie, no tenías nada, ni el idioma, porque yo no sabía japonés. Claro, eso te iba a preguntar también, sí. No sabías nada de japonés. Nada, sería hola, chao y... Pasa que eso es lo que te iba a decir a mí. Yo creo que hay un concepto en mi cabeza que siempre ha estado dando vuelta, que es que cuando yo era chico, siempre está la pregunta de qué es lo que más miedo te da. Y la gente dice la muerte o qué sé yo. Y a mí el concepto de la muerte no es lo que me da miedo, sino el concepto de la perpetuidad, de que para siempre. Entonces yo creo que base a ese concepto es como que si por ejemplo no sé, estar en una situación en Argentina o en donde estaba o en el momento ese para siempre, yo creo que era lo que me daba más miedo. Y esa es la mecha que prende que no me dé tanto miedo viajar, sino que me da más miedo la perpetuidad en un sitio. Que no es que yo me muevo por miedo, sino por la idea de que quiero vivir la vida. Porque si no después, no sé, yo cuando veo... Hay otro concepto que a mí son esas cosas que me quedan en la cabeza, que me acuerdo de una película muy rara que se llama El Cuervo, pero una película muy filosófica, que es que uno tiene el concepto de la linealidad del tiempo. Digamos, los minutos pasan uno al lado del otro. Y uno ve eso y el proceso de la vida que se da en una línea recta. Pero en verdad, en muchas vidas, y más allá, y más que todo como se están dando ahora con el sistema del trabajo y todo este tipo de cosas, que es un poco más complejo de hablar, pero es como casi una esclavitud moderna, en donde se ve el progreso, pero el progreso tal vez no es una línea recta o una línea que va para arriba, sino que es una espiral. Y en esa espiral uno cree que avanza, pero en verdad está volviendo siempre al mismo lugar, un poquitito más arriba, un poquitito más lejos. Entonces, ese concepto a mí a veces me motiva a eso, que no, yo quiero ver cómo cambio esa espiral. A veces uno puede ver que está feliz en esa situación, pero ¿está realmente progresando o está siempre como en una idea de casi centrífuga en la misma situación? Entonces esos conceptos a mí a veces me motivan. Y bueno, es más o menos lo que me pasó en los últimos años en Japón. A ver, todo esto está muy bien y participo y comprendo perfectamente todo lo que dices, sí. y me gusta lo que dices, pero claro,
claro, podías haber elegido un país más fácil, quiero decir, podías haber elegido un país de habla hispana o podías haber elegido un país de habla inglesa, pero no te vas a Japón. O sea, como, vamos, yo solo de pensar que hay que hacer para irse a vivir a Japón a la aventura, se me hace bola. O sea, y encima dices que incluso tenías miedo el día de antes, ¿no? Sí. Mi pregunta un poco es ¿por qué Japón? Ya lo has dicho, por el tema del diseño, de la cuna del diseño, pero ¿no podías haber empezado por algo más fácil que esa espiral de la que hablas? Hubieras podido tener esa sensación de crecimiento, pero con algo más, vamos a hacer algo más controlado, más fácil. ¿Por qué directamente algo tan bestia como irte a Japón, así, ala? No se me cruzó como tan desafío loco. No lo sé, tal vez yo lo veía, y eso fue un hecho, Internet nos une mucho. Yo me siento muy cerca de mi familia, no me siento lejos. Hay veces que la distancia física no hace la distancia. Y lo veía como excitante, digamos, porque había un montón, o sea, el contraste me llamaba la atención. Y ahora lo veo mucho. Por ejemplo, hay gente que dice que no sé, que Argentina y España es muy diferente. Y no sé, o sea, si uno se va más lejos, además aprende mucho más de las diferencias. Y sí, yo creo que los países asiáticos son muy diferentes y yo he aprendido mucho. La verdad que no me arrepiento en nada. Has llevado al extremo lo que se dice salir de tu zona de confort, sí. ¿no? Has dicho, a tomar por saco la zona de confort y sí. Voy al extremo. Entonces, llegas a Japón sí, y ¿tenías algo ya previsto para hacer allí? ¿Habías planificado algún tipo de reuniones, de acciones? Mi plan estaba un poco más contenido, pero con la idea de que se pudiera romper era ir 6 meses a estudiar a una escuela de japonés. Porque sin japonés, en Japón no se puede hacer nada. Nadie habla inglés. O sea, hay gente que sí, muy educada, pero por lo general Japón es un lugar muy fácil de vivir y no hace falta ese esfuerzo extra. Todos aprenden inglés, pero para una situación productiva, adentro de la empresa. Mandar un mail, responder un mail. Pero el día a día, y además ellos también tienen un perfil muy tímido, entonces es un desafío que a veces, si se lo pueden optar, no lo eligen. Entonces, bueno, era aprender japonés y después volverme. Pero pasan siempre cosas que uno no prevé. En el medio, casi como haberte conocido a vos y terminar acá, pasan esas cosas. Entonces, voy allá, conocí en un evento similar a un headhunter, que es un cazador de talentos, y me dice, ¿por qué no me mandas las cosas? Yo, si me gustan, veo si te consigo un trabajo. No perdía nada, porque ellos no te cobran, ellos ganan por comisión. Entonces, le di la oportunidad, y yo creo que al mes ya fui a la primera entrevista y me tomaron. Que fue... prepararme para la entrevista, ese sí fue una cosa difícil, porque yo no sabía japonés. O sea, sabía 6 meses de intensivo. Pero sí, yo tengo una forma de ser un poco media, no sé si obsesivo o qué sé yo, pero sí, me preparé todas las preguntas posibles que me podían hacer y yo quedé como que sabía japonés. O sea, sabía para esa situación. Entonces, qué sé yo, se dio bien y entré. Y sí, todo fue un gran contraste, porque fue mi primera vez en una empresa de forma física, contratado de forma indefinida. Aparte, tú no te habías planteado trabajar para una empresa de esa manera, porque tu mentalidad nomad, como estamos hablando, está más orientada a trabajar como freelance, que es lo que habías estado haciendo, a tener esa libertad, ¿no? Sí. Y de repente te planteas que un headhunter te proponga contratarte en una empresa y aun siendo una persona con una mentalidad nomad, terminas aceptando esto, ¿no? Y dices, bueno, voy a tirar para adelante, ¿no? Sí, ahí pasa que yo tenía la idea de ver cómo era trabajar en una empresa. Si uno nunca lo había hecho, y digo, bueno, también un poco de esa filosofía de ver qué pasa, cómo es. Porque si uno siempre está de un lado de la vereda, ¿cómo sabe qué tal es el otro? Y sí, trabajé 1 año y renuncié, porque no fue... En 1 año te cansaste, ¿no? Sí, era el espiral loco, era muy fuerte el espiral de la rutina ahí. Además que las empresas japonesas están basadas en una jerarquía muy dura, muy estricta. Eran proyectos grandes, videojuegos grandes de PlayStation y cosas así, famosos de allá, en donde a vos te doy un rol y nos vemos en unos meses y todo... Yo soy latinoamericano, nos gusta el contacto de la gente, hablar. Más allá de que vayamos a ser productivos, somos productivos, pero el calor nos motiva más. Y allá era yo, la computadora, y es más, vos le querés comunicar algo que está al lado por chat, porque tiene que quedar en registro. Entonces fue un gran contraste para mí.
cumplí, eran todos muy amables, me despidieron yendo todos a tomar, me hicieron regalos, fue todo muy lindo, pero volví a la fuente. Y yo justo en ese tiempo también, como ya sentía esta urgencia, empecé a contactar con gente de ahí, ir a eventos, y en verdad lo que aprendí yo es que hay un factor que uno no maneja, que es casi como una suerte, que conoce gente, si uno siempre como que tiene un perfil educado o trabaja y hace las cosas, si uno cuida mucho las relaciones sociales, las cosas se dan solas. Entonces, por suerte, una amiga me introdujo me presentó un joven que también tenía un estudio de diseño, y ahí empecé a conseguir mis primeros clientes. Le mostré lo que hacía, le gustó, y en verdad desde ese entonces yo empecé a trabajar como productor. Él me daba proyectos o partes de proyectos enteros, y yo trabajaba online con gente que ya había conocido de antes o con gente nueva que yo contactaba por internet. Me volvía loco contactando un montón de personas, y los que daban con el perfil que yo estaba buscando, bueno, lo hacíamos juntos. Y es casi como, digamos, estuve al límite de casi hacer como una empresa nómada, se podría decir, porque no había base, físicamente no existía. Sí, era todo descentralizado, ¿no? Sí, era yo con la gente que íbamos armando las cosas, y proyecto por proyecto. Y bueno, aprendí muchas cosas en esos 2 últimos años. Estuve al límite de ahí de tener que generar una empresa, de ya tener que inscribirme, hacer una empresa, porque de pronto se me vino un proyecto muy grande. Por suerte o mala suerte, no lo sé, se terminó cayendo. Estuve 2 o 3 meses negociándolo, pero ya ahí sí, ya tenía que tener gente fija. Y eso ya me generaba un poco de angustia. Porque bueno, lo iba a hacer, porque era un proyecto de 2 años que iba a estar enfocado, pero por suerte me iba a dar muchos recursos para después tener libertad. Y yo cuando hablo de recursos, hoy los veo casi como tiempo fuera del sistema, una cosa así. A ver, ¿cómo es esto? Porque si uno pierde recursos, uno tiene que volver con mi papá justo hay una analogía, y le decimos como la olla. Porque sí, una olla con agua, una cosa así. Hay un concepto creo que es chino o no sé, de que hay un sapo, y los sapos, si vos lo pones en agua, está contento. Pero ellos también tienen una capacidad de ir acostumbrándose a la temperatura. Y si vos le subís la temperatura de a poquito, el sapo no, si la subís de pronto, salta. Pero si la subís de a poquito, el sapo se va acostumbrando y se va quedando ahí hasta que se cocina. Entonces, mi idea es esa. Si te acaban los recursos, sí, hay que volver un poco a esa situación del sistema en sí, digamos, meterse en una empresa, una cosa así, hasta que uno pueda salir. También pasa que todo esto está, para mí, son todos conceptos en mi cabeza que se van uniendo. Pero, por ejemplo, hay otro libro que también habla un poco de eso, porque para mí volver a esas situaciones es como sufrir. Es, digamos, estar un poco en esa espiral. Pero si uno sufre con motivo, el sufrimiento se desvanece. Entonces mi motivo es eso, generar recursos para poder volver a salir y tener esa independencia en la que, digamos, yo, no sé si es viajar el incentivo, pero es un poco también buscar a dónde estoy yendo yo, o que las cosas me sorprendan a mí. Si no en esa situación donde uno está dedicando 80% casi del día despierto, a mí me genera un poco de angustia. Lo que pasa es que con tantos cambios, claro, luego lo que a veces también buscamos es esa estabilidad a nivel personal, profesional, familiar. Tú, por ejemplo, decías que cuando te fuiste a Japón habías dejado una relación en Sí. Argentina. ¿Esa relación continuó o no continuó? Y no, qué sé yo, no se pudo adaptar la situación a que estuviéramos juntos en un lugar, ella justo en esa situación, no lo sé. Hay muchos conceptos que uno no puede saber en verdad lo que le estaba pasando a ella en la cabeza, pero la idea era que no quería ir para Japón, no quería seguir en esa situación donde iba yo. Pasa que eso es lo que al principio, más uniendo un poco con lo que te decía al principio, hoy nos venden, o como que hay una idea ficticia de que existe digamos, una meseta o una situación constante, y lo único que no cambia en la vida es el cambio, digamos. Porque uno tiene que estar adaptado a eso. Hay un libro que es muy lindo, que es ¿Quién se llevó mi queso? Que no sé si lo habrás leído, sí. Pero trata un poco de eso, de que uno se acostumbra a eso, a encontrar lo que a uno le dice, bueno, voy a hacer raíces, como un pájaro que hace un nido.
Pero después cuando el queso se empieza a podrir, digamos, se prende a eso y los humanos nos quedamos prendidos a eso emocionalmente. Pero si uno nunca genera un nido o el nido está en uno, la libertad está, una cosa así. Entonces, sí, no, a ver, es un planteamiento que lo leemos muchas veces, ¿no? Sí. Nos lo cuenta, pero cuando ves a alguien que lo ha vivido en primera persona y me estás contando todo esto y me estoy intentando empatizar con esa situación y ver cómo podía haberme sentido yo en esa situación, claro, es un cambio brutal, ¿no? A nivel de todos los conceptos, sobre todo la parte de esa estabilidad personal, profesional o familiar. Claro, no la vas a tener, tienes una estabilidad interior dentro del propio proceso de cambio constante, ¿no? Que me parece interesante, pero claro, también renuncias a la otra parte, ¿no? Porque aquí, lo que me comentaba de Japón, ya llegas a ese proceso de te pones por tu cuenta nuevamente, generas como esa casi empresa, y entra ese proyecto gordo que al final decides no hacer, ¿no? Por según estás comentando, y cómo desemboca esto a decir en un momento dado voy a volver a irme de aquí. Y bueno, en parte un poco lo que te decía, yo veía que el queso, digamos, en la analogía con el libro, ya se estaba poniendo rancio, porque, digamos, yo empezaba a ver mi felicidad con respecto a lo que estaba ganando, no solamente económicamente, sino en la situación del país en sí. Y yo justo he visto también un artículo que me llamó la atención de cómo medir la felicidad. Y la felicidad está en la diferencia en relación a lo que vos querés estar y dónde estás. Puede ser por una cuestión psicológica o digamos, problemas de uno puede verla muy distante, pero si uno la ve distante por cosas concretas, si yo buscase quedarme en un lugar fijo, necesito al menos unas cosas básicas, que para mí pueden sonar simples, pero en Japón son muy complejas, que es tener un jardín, un perro y amigos que vengan a casa. Y en Japón eso no se da. Suena ridículo, pero podés tener un perro, pero hay que tener un departamento, no es libre. Entonces yo veía que habían varios factores que si yo decidía quedarme para siempre no se iban a dar. Entonces la veía muy distante a la situación idealizada mía. Y sí, fue difícil irme, porque yo ya tenía mi departamento, tenía mis cosas, mi televisor, mi sofá, mi heladera, un nido armado. Pero en esos 5 años yo ya me sentía parte de esto y nunca acumulé cosas. Ahora aprendí que no acumulo nada. Toda mi ropa está en un bolso y una mochila. Porque hay gente que le gusta tener su colección de zapatillas, pero después movete con las zapatillas a ver qué pasa. Las vas a tener que perder un montón de tiempo en venderlas o tirarlas a la basura. Y no es por un tema económico, sino por todo lo que deviene de tener toda esa mochila atrás. Entonces, estar liviano de equipaje. Sin embargo, hay cierto equipaje que sí que necesitas, porque obviamente tú trabajas con material informático, trabajas con ordenadores, trabajas con dispositivos, que incluso has tenido una experiencia ahora en Valencia un poco delicada, cuéntanos, pero claro, eso tienes que tenerlo, eso tienes que transportarlo, y cómo mover todo eso tampoco debe ser fácil, ¿no? Y por suerte, digamos, hoy está todo en la nube, entonces, yo tengo las cosas esenciales, las tengo subidas a internet, y es más, bueno, lo que decís vos, me robaron la mochila hace poco, porque fue un error mío haber estado tanto tiempo y acostumbrarme tanto a un lugar, porque después cuando uno sale tiene de vuelta un choque cultural casi inverso. Y yo estaba acostumbrado a, por ejemplo, bueno, me han robado la mochila, pero yo estaba acostumbrado a un robo diferente en Argentina, que es casi más, no tan sofisticado, diría yo. Entonces viene no tan sutil, ¿no? Sí, vienen con un cuchillo o un revólver. En cambio acá, bueno, fue como que de pronto yo estaba leyendo en el río acá en Valencia, y justo me llama mi papá, yo tenía la mochila casi sentado un poco en la esquina, porque uno nunca deja de estar un poco perseguido, pero de pronto me llama mi papá, lo atiendo por teléfono, y yo creo que habré hecho esto, y en menos de 5 minutos hago así y ya no estaba más. Y fue como arte de magia que desapareció. Entonces me paro, miro para todos lados, no había nadie. Y digo, no sé, la habrán tirado atrás, corrido, pero sí, eso es un poco lo que estoy aprendiendo yo. De no generar esas tampoco como acostumbrarse tanto a un lugar, sino como entender un poco más el mundo en general, porque no todo es como allá, no todo es como acá,
pero hay ciertas partes que en todos lados son diferentes. Entonces, bueno, lo voy aprendiendo un poco eso. Y cuando nos conocimos, Sí. Me decías que ibas a estar aquí en Valencia, pues un tiempo no muy claro, no muy determinado, sí. que tampoco querías mucho, pero bueno, tampoco poco, y que tampoco tenías muy claro lo que ibas a hacer o no. No es como una sensación de vacaciones permanentes, ¿no? El estar un poco con esa sensación de, bueno, ahora vengo aquí, como podías haber ido a Argentina, podías haber ido a Londres, podías haber ido a donde te diera la gana. ¿Por qué Valencia? Sí. Y ¿cómo es esa sensación de vacaciones permanentes, no? Y justo eso también lo hablaba con mi papá, porque mi papá dice, bueno, venite. Eso es lo único que me arrepiento, que no he visto hace tiempo a mi familia de forma física. Aunque hablamos muy seguido, mi papá, nos sentimos muy unidos. Con mi papá, mi mamá y mis hermanos tenemos todos un WhatsApp juntos, qué sé yo. Pero más que de vacaciones, yo me siento como que ahora estoy en una búsqueda. Es como si yo estuve en una batalla constante en 5 años en Japón. Adaptación, aprender el idioma, buscar trabajo, pelear con el visado, todo eso. Yo allá, por suerte, ya dejé todo arreglado, renové el visado, si quiero puedo... Eso es hay que ser inteligente, tampoco es tonto. Yo, por cualquier situación, puedo volver hasta el 2022 y seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y volver a Argentina, lo hablamos, y la idea es que vuelvo, pero no me mantengo en movimiento. No sigo experimentando estos cambios o las nuevas cosas que me dan las nuevas culturas. Porque vengo acá y yo ya aprendí mucho de mí mismo, haber vuelto y vuelto. Pasa que es una cultura similar. Cuando he venido acá, es como que he aprendido muchísimo más de mí también. Cuando uno está en un lugar mucho tiempo se acostumbra. Pero llevas 3 semanas aquí. Sí, pero los choques culturales son así. Y vienen y te chocan. Claro, porque realmente no vienes de una cultura parecida, vienes de Japón, que no tiene nada que ver con esto. Y es muy raro eso, porque yo también me lo cuestiono a mí mismo, soy tonto yo o algo así, pero uno cuando está mucho tiempo se acostumbra mucho. O sea, los humanos se acostumbran. Si yo te pongo ahora en Rusia, en unos años vas a aprender ruso y vas a ser ruso. Y ciego de vodka todo el día. Sí, sí, entonces yo no es que me volví japonés, pero un pedazo de mí sí. Es más, eso era una cosa que yo había leído en internet con respecto a esto, que la pregunta tal vez en el futuro no sea de dónde sos, sino dónde has estado más tiempo. Muy bien. Y sí, pasa que estoy por cumplir 32 años, y si lo ves que 5 años en Japón es una gran fracción de mi vida, sí, un poquito te va cambiando. Y más si vas de joven o si sos de mente abierta. Entonces, venir acá, seguir en movimiento y tener esos choques culturales me han enseñado mucho. Porque ahora, entre comillas, yo veo que vuelvo a una cultura similar. Yo veo cosas de mí en los demás, que antes yo no veía. ¿Cómo qué? Y pasa que, los choques culturales por lo general vienen con las cosas que uno sufre. Hay cosas lindas, pero las cosas lindas una las recuerda del pasado, pero los choques siempre vienen, digamos, las cosas negativas. Y por ejemplo, pasa que eso puede sonar como que hablo mal de las culturas, pero cosas mínimas, por ejemplo, qué sé yo, es difícil de decirlo, pero acá es como que la gente habla fuerte. Allá en Japón, por ejemplo, antes que yo estás vos, y acá es un poco más nivelado eso, entonces a veces cuando uno se acostumbra que allá, por ejemplo, no sé, te choco por la calle y primero pido perdón. No me importa si fui yo el culpable, si fuiste vos el culpable. En cambio acá te chocas y te dicen, qué sé, te dicen una palabrota. Bueno, el mismo robo, por ejemplo. Sí, el mismo robo. Tú estás acostumbrado a que en Japón no hubiera ocurrido esto, ¿no? Sí, y sí. En Japón lo que no es tuyo no lo tocan. Digamos, los que no es de uno está si yo encuentro un celular, una billetera o lo que sea, hay que dejarlo ahí. Y uno lo adopta eso, porque si no, no voy a robar acá. Imagínate, una persona que hace esas cosas se adapta y hace esas cosas. Entonces, sí, allá yo creo que una vez, sí, se me perdió la billetera. Y se me había haber perdido cerca de mi casa, porque al volver alguien la había puesto en el pie de mi puerta. Y es muy común que a veces escriben notitas. Con el dinero y todo dentro. Todo. Y a veces ponen notitas. Por ejemplo, a veces ven esas cosas en Instagram, donde pasa alguien en auto, por ejemplo, y rompe algo de otro coche o de una bicicleta, y se bajan, ponen una notita con el número de teléfono, llámame que yo te pago todo, o cosas así. Y bueno, y acá se da un poco que eso
hay gente que seguramente lo va a hacer, pero el grueso de la gente, bueno, está un poco más centrada en uno mismo y después buscar las razones del por qué. Por ejemplo, si yo te choco en la calle o que eso pasa, que me pasó de todo cuando llegué. La inmobiliaria también me hicieron una cosa, yo pasé de tonto por muchas situaciones. Llego acá, había alquilado un departamento por internet, llego acá y me dicen, no, ese departamento ya no está, se lo hemos dado a otra persona, pero venite mañana que te damos otro. Voy al otro, un desastre. Bueno, una cosa así, que se pasan muchas cosas. Sí, que aquí ya lo tenemos como algo que esto es así, estamos acostumbrados, pero cuando vienes de un sitio en el que todo es totalmente diferente, te choca, ¿no? Igual que me imagino que te chocaría cuando llegaste allí, de ver que la vida era totalmente diferente, ¿no? Sí, allá hubieron muchas cosas que hubo que adaptarse también en cuanto a la rigidez o muchas cosas, qué sé yo, cosas positivas y cosas negativas también, obvio. Allá, por ejemplo, no sé, vas a comprar... Es que hay muchos detalles chiquititos. Vas a comprar ropa y el que te atiende te acompaña a la puerta y te espera con la espalda doblada saludándote hasta que vos te vayas, hasta que pierdas visión de él. Y hay cosas así en cuanto a los servicios que son muy, muy lindas. Pero acá también, por ejemplo, algo que me sorprendió muy positivamente es ir a comprar al mercado y poder entablar una comunicación con el que te vende. Y son cosas que yo extrañaba mucho. Que allí eso no se produce. No, no existe. Allá tienen un canon de cosas de decir. Cuando vos vas al supermercado, dicen todo como una seguidilla de frases que nunca las rompen. Y hablar con el que te atiende, digamos, no queda bien. Digamos, y que él te hable a vos, lo van a retar. Entonces, pasan esas cosas. Cumplen, digamos, los servicios los cumplen perfecto, pero después es como que falta un poco de esa humanidad. Y acá eso día a día te da un poquito de alegría, que está lindo. Y una cosa, Bruno, ¿por qué decidiste venir a Valencia y no a otro sitio? Que al final hemos estado hablando de esto, pero no has terminado de dejarme esto respondido. Y yo creo que primero no quería ir a una ciudad grande. Estaba un poco digamos, cansado. Digamos, una de las primeras razones por la que salí de Tokio fue para volver a juntar fuerzas después de una batalla para mí de 5 años. Y yo creí que, digamos, Valencia era una ciudad que no era tan grande, no era Madrid, no era Barcelona. Yo quería hablar un poco español también. Hace mucho tiempo que no hablo nada más con mi familia en español o algunos amigos argentinos. Y venir a una ciudad donde yo pudiera descansar. Valencia, buscando en internet, dio con mucho de las cosas que yo pretendía, como que pudieras ir a todos lados caminando, que no hubiera tanta población, digamos, que en cuanto a economía me sirviera también a los recursos, porque yo ahora estoy en una situación donde quiero replantearme para dónde ir, y hacer eso en Tokio me consumía muchos recursos solamente por estar quietos pensando. Y bueno, y volver un poco también a ver el contraste de la cultura de Japón con una cultura similar a la mía, volver a aprender un poco y ver que me sorprenda lo que venga en el futuro. ¿Y lo tienes claro, que te vendrá en el futuro? ¿Buscas algo en concreto, pretendes algo en concreto, otra cultura, otro país? Pasa que ahora trabajando en lo mismo. Pasa que ahora estoy en una... Debe ser un poco porque ahora estoy un poco pasado, pero a veces lo pienso, si no será un poco la crisis de los 30 años en mí, pero estoy pensando que también quiero ir experimentando otro tipo de trabajos. Porque mismo también hablando con mi hermano, que tiene 10 años más que yo y ha hecho un poco también una cosa similar en cuanto al trabajo, que es que la identidad de uno no está dada por el título. Yo soy diseñador, pero también he aprendido muchas cosas en el medio. En los últimos años me dediqué a producir y uno va abriendo un poquito el abanico de las cosas que puede hacer. Y hoy por hoy, si va viendo que la mecánica de un trabajo nuevo me genera motivación, yo estaría abierto también a experimentar eso, a ser un poco más nómada en cuanto a la carrera. Porque, como te decía antes, uno se piensa que la vida es cara o seca, pero en verdad yo lo veo que es como un prisma, tiene muchas caras. Y si uno siempre se queda pensando, estoy acá y esta es la línea que tiene que ir, es casi un concepto neurótico de estar apegado a una sola cosa. Y si vamos a la base, por ejemplo, no sé, los animales o lo que sea, digamos, lo más primitivo, no se plantean ese tipo de cosas para siempre, van cambiando. Lo que pasa es que te das cuenta
cuando has hecho ciertos cambios, ¿no? Ya me ha pasado, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, te puedo contar un ejemplo, ¿no? Me he muy apegado a esta empresa, ¿no? Cuombo, el tiempo que llevamos trabajando en ella y tal. Sin embargo, cuando miras un poco atrás, dices, hace 10 años mi vida no estaba centrada en esto, estaba centrada en otras cosas. Anteriormente tuve otra empresa que durante 4 años tuve y sentía ese apego a esa empresa como que iba a ser donde iba a jubilarme, ¿no? Y acabó de repente con una ruina que luego tuve que recomponer y tal. Podría pasar esto mañana mismo también en esto, ¿no? A lo mejor mañana Cuombo desaparece y yo estoy en otra cosa y acabo siendo algo que ahora mismo no está previsto, ¿no? Me llama la atención lo que comentas, porque mucha gente se centra en esa formación lineal, ¿no? He estudiado esto y moriré siendo esto, cuando a lo mejor gente como nosotros que no hemos tenido esa formación lineal, sino que hemos ido un poco aprendiendo de diferentes fuentes, y yo me considero comercial, medio diseñador, creativo, pero también medio empresario, sin saber si soy bueno o malo en nada de todo esto, pero podría mañana ser camarero o lo que fuera, ¿no? Sí que es cierto que te da un poco esa libertad, pero a pesar de ello, hay momentos en los que seguimos sintiendo ese sentimiento de apego a lo que estoy en el presente, ¿no? ¿Cómo rompes tú esto para decir no hay apego, ¿no? Y es una pregunta difícil. Yo creo que es más que todo va dado al sentimiento, digamos. Es qué tanto ese queso lo notas rancio o podrido, y digamos, y también tiene que estar dado un poco con los recursos que tengas para poder dar el salto. Los recursos y los tiempos. Yo ahora, por ejemplo, en mi vida no sería tan fácil cambiarla, porque alrededor mío se ha creado una estructura que se supone pesada, ¿no? No es la empresa solo, tengo un hijo, las relaciones personales. A pesar de yo no tengo casa en propiedad, no tengo coche en propiedad, yo soy de alquiler, de concepto de si cambio de casa 15 veces no hay problema. Pero a pesar de ello, con el tiempo te vas arraigando a cosas, ¿no? Y ese cambio se hace más difícil. ¿No te da miedo que con el tiempo vayas teniendo esas circunstancias que te terminen atando? Hay que intentar, bueno, en cuanto a las parejas, hay que intentar encontrar, en mi caso, una compañera que sienta esa misma energía, digamos, de querer ir, o al menos la abertura de querer adaptarse a distintas situaciones, o que te siga como una situación de apoyo emocional y afectivo. Y en cuanto pasa que yo todavía, eso es un tema que sí, debe ser más complicado, el tener hijos, porque la pareja, uno puede hacer un equipo muy positivo, tener sinergia y es más, apoyarse en sí, pero el hijo no sabría yo, porque ya tendría que ser digamos, le estoy yo aportando un sistema de vida que yo no sé si él lo está eligiendo por sí mismo. Entonces, en ese caso... Y el propio sistema yo creo que no está preparado para este concepto, ¿no? Aunque hay casos, y yo he visto casos de familias completas que viven con este concepto nomad, ¿no? Sí, el sistema no sé si está preparado para esto. Hay una película muy linda, que ahora no me acuerdo el nombre, de un actor, Viggo Mortensen, que es de El Señor de los Anillos, que también hacían esto, tenían una van y toda la familia vivía en la van, ellos iban cambiando de lugares, la escuela era la van. Captain Fantastic. Sí, esa. Y a mí me encantó esa película. Es un poco extrema, pero sí, ellos ya tienen una van en Estados Unidos y ellos se van moviendo. La escuela son ellos, el padre, y los libros que van portando, y los mismos hermanos se van enseñando a sí mismos. Pero eso yo creo que ya es un poco, no sé si llegaría ahí, porque... Es estar totalmente fuera del sistema, vamos. Sí, totalmente fuera del sistema, y yo por hoy no me he planteado tampoco tener hijos ya mismo. Yo creo en un futuro sí, pero como lo veo que también hay que tener algo muy, muy bien pensado como para poder tomar la decisión esa por tu hijo, porque si vos digamos, esta ha sido mi propia elección, y ya si tienes un hijo me gustaría que lo elija por sí mismo, no como, bueno, esto es lo que hay que hacer y porque te lo digo yo. Pero yo creo que un poco el aprendizaje de todo esto que estamos contando y lo que a mí me está haciendo reflexionar es no tanto el ser o no ser nomad o el ser o no ser una persona que busca la estabilidad, sino el tener la capacidad de adaptarse a cualquier situación, a cualquier entorno, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido situaciones en la empresa en la que
siendo una persona que busco el cambio constantemente y que tanto en la empresa como en mi vida provoco el cambio porque me gusta y creo que es positivo, he llegado a sentir justo lo contrario sin darme cuenta, ¿no? Lo típico, pues a lo mejor ya tienes un equipo de personas estable y una persona que lleva X tiempo de repente te dice que se va y internamente te genera como un drama, ¿no? Dices, Sí. ostras, ¿ahora qué va a ser de mí? ¿No? Y, Sí, sí. o tu pareja mismo, ¿no? Tu pareja de repente dice que te deja Sí, sí. y se acaba todo, ¿no? Se acaba el mundo Sí. y... O accidentes. Sí, exacto, de cualquier alguien sí. que fallece, ¿no? Sí. Y dices, ostras, pero aun siendo gente que somos de esa mentalidad, Sí. digamos, más abierta, ¿no? al cambio, de repente estas situaciones como que de repente te bloquean, ¿no? Y luego cuando pasa el tiempo te das cuenta de que bueno, no ha sido tan malo, sino que a veces hasta es bueno a cualquier nivel, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que un poco lo que nos tiene que enseñar esto es a ser flexible y adaptarnos, ¿no? al entorno. Sí, es totalmente así. El tema es que no creer que existe algo perpetuo, porque no existe nada, y siempre va a ir cambiando. Es un ejercicio que uno tiene que ir haciendo. Puede hacerlo con cosas chicas, pero sí, la realidad por lo general te viene y te pega una bofetada a veces y uno tiene que hacerlo y adaptarse sí o sí. Entonces sí, yo creo que al principio fue choqueante, la he pasado mal en algunas situaciones, pero la idea es levantarse de nuevo y decir, bueno, listo, me arreglo y salgo, porque si no, no pasa nada. Y bueno, en cuanto al, qué sé yo, lo que vos decís de los cambios, por lo general a mí lo que me ha pasado que yo tenía y sigo teniendo un mal hábito de pensar demasiado, pero la misma realidad te pega bofetadas, pero a veces te regala cosas. Y me han pasado un montón de cosas que el día, no sé, por ejemplo, tenés algo que pasa y que es hasta cierto día y ahí pasa algo malo y por magia se resuelven las cosas, magia o suerte o, digamos, una seguidilla de cosas que uno sin querer fue armando y se dieron. No sé, por ejemplo, que son cosas chicas como yo, por ejemplo, cuando me contratan en Japón, tengo que hacer todo el tema del visado y tengo que traducir el diploma, me lo piden primero en inglés y después ya la empresa tarda mucho tiempo, entonces la empresa que me contrata me empieza a decir, bueno, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué se está demorando tanto? Y me llega una carta de inmigraciones diciéndome que tenía que traducir el diploma en 72 horas al castellano. Me lo envían un viernes y tenía, bueno, no sé, que entregarlo el martes. Empiezo a contactar gente, todos me decían, no, esto va a tardar más de 72 horas. No encontraba a nadie. Y como yo te decía, creo que una de las primeras cosas que te dije, los recursos no son solamente económicos, sino también de la gente. Hay que cuidar mucho también las relaciones humanas. Porque yo de la nada me saluda una amiga a la noche y le digo, ando medio mal por esto y esto. Me dice, ¿pero qué necesitas hacer? No, eso yo te lo resuelvo para mañana, a la mañana está. Yo tenía, ya me había dado por vencido, ¿no? Y me dice, no, venite mañana, justo vive cerca de mi casa, me da el diploma traducido. Porque tenía que ser un diploma traducido por traductor, con un sello, con todo. Y los japoneses hacen todo muy bien, pero toman tiempo. No, justo era un argentino descendiente, traductor, barato, todo, así, se me había dado todo. Y eso es como que también te puede pasar el cambio que vos decís que uno se asusta, pero a veces la realidad viene con ese tipo de cosas y decís, bueno, pasan. Te adaptas. Sí. Bruno, es fantástico todo lo que me estás contando, me estás haciendo reflexionar mucho, me encanta la gente que tiene esta forma de pensar y de vivir. Espero que tengas mucha suerte en todo lo que hagas. Muchas gracias. Algún día nos volvamos a ver en algún sitio también de la misma manera casual con la que nos hemos visto. Me gusta mucho que hayas dejado aquí toda esta experiencia tuya, esta vida. Y nada, te deseo mucha suerte muchísimas para gracias. el futuro. Sí. Gracias a ti.